electrofisiología celular. Vamos a hablar de electrofisiología celular a nivel cardíaco. Ustedes van a tener un teórico acerca de electrofisiología cardíaca, pero desde el punto de vista de los registros extracelulares, en otras palabras, el electrocardiograma. Vamos a hablar de qué ocurre con los potenciales de acción en las células cardíacas. Lo que ven ahí en la diapositiva es un potencial de acción cardíaco. Como yo les decía el otro día, fíjense que una diferencia con los potenciales de acción de músculo esquelético o de nervio es su larga duración. Un potencial de acción cardíaco dura unos 250 milisegundos. Aproximadamente se producen unos 70 potenciales de acción por minuto, que es lo que indica nuestra frecuencia cardíaca. Estas son las concentraciones de sodio, de potasio y de calcio en el medio extracelular y el medio intracelular. Como para el caso de otros tejidos, el sodio es más de 10 veces concentrado fuera que adentro y el potasio al revés, más concentrado, más de 10 veces más concentrado adentro que afuera. Lo mismo para el calcio que para el sodio. El calcio también está aproximadamente, en este caso no 10, sino muchas más veces concentrado afuera con respecto a lo que es el medio intracelular. Acá tiene los potenciales de equilibrio que ya vimos, más 70 para el sodio, menos 94 para el potasio, más 132 para el calcio. Como ustedes pueden ver, el potencial de acción cardíaco puede dividirse en 5 fases. Vamos a reconocer entonces 5 fases diferentes, que son la fase 0, perdón, vamos a empezar por el potencial de reposo, que es la fase 4. Las 5 fases son 4, 0, 1, 2 y 3. La fase 4 equivale al potencial de membrana en reposo. La fase 0 corresponde a la despolarización rápida del potencial de acción. La fase 1 corresponde a una repolarización temprana. La fase 2 es la fase más característica del potencial de acción cardíaco, que es la fase de potencial de meseta o plató, que es una fase donde el potencial se mantiene más o menos constante durante 200 milisegundos. Es la fase 2 lo que lo diferencia del resto de los potenciales de acción. Y luego la fase 3, que es la fase de la repolarización franca o tardía del potencial de acción cardíaco, para volver nuevamente a la fase 4. El potencial de membrana en reposo es aproximadamente menos 80 milivoltios, aunque acá parezca menos 90, es un gráfico viejo. El potencial de membrana más común es de menos 80 milivoltios. Es cierto que hay células especializadas, se llaman células de Purkinje en el corazón, que son especializadas en la conducción, de muy rápida conducción, y células muy grandes en cuanto a tamaño. Esas células, que son unas poquitas células del corazón, tienen un potencial de membrana un poco más negativo que menos 80. Pero la mayor parte de las células tienen potencial de membrana en reposo de menos 80 milivoltios. Bueno, ¿a qué corresponde cada fase? En realidad se divide en fases para entenderlo mejor, ¿no? Es decir, la división en fases es simplemente con fines pedagógicos. ¿Quieren que encienda el aire? Porque veo gente que hace así. Bueno, chicos, entonces, no sé si anda, me parece que no anda bien, por eso es que no. Dejamos la puerta abierta al principio. Bien, la fase 4 entonces se corresponde con el potencial de membrana y podríamos decir que hay
un solo canal activo. Esto no es cierto porque hay más de uno, pero principalmente hay uno activo. El resto está no activo. El canal que participa de la fase 4 se llama IK1, acá aparece, IK1, es un canal de potasio, y en los textos lo van a ver como rectificador hacia adentro o rectificador anómalo. Se llama rectificador anómalo porque tiene una característica particular, y es que rectifica de manera opuesta al resto de los canales de potasio. Una rectificación en un circuito eléctrico es cuando en un rango de voltaje o de potencial se produce un transporte o conducción de corriente que es diferente del que se espera por la ley de Ohm. La ley de Ohm se puede calcular y establece para cada diferencia de potencial una determinada corriente. Los rectificadores, los circuitos rectificadores, lo que hacen es producir para ese rango de voltaje más o menos corriente que lo esperado por ley de Ohm. En el caso del potencial de membrana en reposo en el corazón, está mantenido por un canal llamado rectificador anómalo o IK1. Vamos a ver después por qué consideramos que esta rectificación es anómala o es distinta que la del resto de los canales de potasio. Lo que ustedes tienen que saber, y esto para que les quede grabado y que después los textos no los confundan, el canal IK1 saca potasio en fisiología, es decir, en condiciones fisiológicas. Eso no quiere decir que en ciertas condiciones patológicas pueda ser lo opuesto, pero en condiciones fisiológicas IK1, como cualquier otro canal de potasio, saca potasio de la célula. Y como saca muy poquito, pero saca constantemente, lo que hace es generar una corriente de potasio hacia afuera que lleva el potencial de membrana hacia valores negativos cercanos al potencial de equilibrio para el potasio. Por eso, estas células, que son las ventriculares, porque lo que ven acá es un potencial de acción de ventrículo, vamos a ver después que hay diferencias. Estas células tienen potenciales de membrana en reposo cercanos al potencial de equilibrio para el potasio. No es el caso de todas las células cardíacas, vamos a ver después que hay otras que tienen potenciales menos polarizados, o si quieren, más despolarizados. Bien, entonces, fase 4 es producida por salida de potasio a través de IK1. Fíjense la flecha, para que les quede bien marcado. Fíjense que IK1, la flecha es hacia afuera de la célula. Esta es una célula, ¿no? ¿La ven? Esta es otra célula y esta es otra célula. Fíjense que el potasio sale por IK1 en el reposo, en la fase 4. Luego viene la fase 0. La fase 0 se produce porque se activan los canales los canales de sodio voltaje operados. El mismo que vimos ayer. Se activa el canal de sodio rápido o voltaje operado. Se produce un cambio en el voltaje y ese cambio en el voltaje hace que se abran. ¿Recuerda la relación que decíamos? A través del segmento S4 que sensa el voltaje, produce la apertura del poro y entra sodio. Entra sodio a la célula. Lo ven acá. Fase 0 se relaciona o se asocia, se produce en realidad, porque el sodio entra con alta conductancia a la célula. La fase 1, de la que ven acá, se produce por una rápida salida de potasio a través de un canal denominado ITO. ITO. I es corriente, TO es transit outward, significa corriente transitoria hacia afuera.
es una corriente de potasio, como ven acá, hacia afuera. ¿Cómo se llama el canal? ITO. ITO. I es corriente, TO es transient outward. Hay textos que mencionan dos tipos de ITO. ITO1, que es la corriente de potasio, que es la corriente principal de fase 1, e ITO2, que es una corriente de cloruro. Cloruro en este caso entrando. Ya sea que el potasio salga por ITO1 o que entre el cloro por ITO2, en ambos casos se produce una repolarización. Estoy o sacando cargas positivas o metiendo cargas negativas. Es decir, se produce esta fase muy corta de repolarización. Esta repolarización se interrumpe por la meseta o por la fase 2. Es decir, no llega a ser total la repolarización. ¿Y de qué depende? Como ocurre en ciertas especies como la rata, que tiene una ITO muy importante, entonces la repolarización es muy rápida. En cambio, en el resto de los mamíferos, en general en los que no son roedores, nosotros mismos, los humanos, tenemos esta meseta clásica producto de la fase 2, que es la fase que dije hoy característica del potencial de acción cardíaco. Fase 2 o de meseta, porque se produce durante ese tiempo, que son más o menos 200 milisegundos, un balance entre corrientes despolarizantes y corrientes repolarizantes. Ese balance se compensan entonces las corrientes despolarizantes con las repolarizantes. ¿Cuáles son las corrientes despolarizantes? La principal es la corriente de calcio. Ven acá. Corriente de calcio, ven que es la que predomina en la meseta. La corriente de calcio a través del canal tipo L. Este canal tipo L lo van a ver más adelante cuando estudien acoplamiento éxito contráctil de la célula cardíaca, como muy importante para hacer ingresar el calcio desde afuera y liberar el calcio del retículo sarcoplásmico. Ese mecanismo denominado liberación de calcio inducida por calcio es el que genera la contracción de la célula cardíaca. Es decir, este canal es muy importante. Si yo bloqueo este canal, entonces la célula cardíaca deja de contraerse, porque el calcio disparador de la liberación de calcio del retículo no lo tengo. De manera bastante infeliz, algunos autores han denominado este canal, para cuando estudian acoplamiento citocontráctil, receptor de dihidropiridina. ¿Por qué? Porque la dihidropiridina es un bloqueante de este canal, que es un agente obviamente exógeno, artificial, producido por la industria. Pero ustedes sepan a partir de hoy, y recuérdenlo, y grábenselo, que el canal tipo L es lo mismo que puedan haber como receptor de dihidropiridina. ¿Se entiende? Pero es tan infeliz el término que encima le dicen receptor de dihidropiridina, y es un canal. Pasa que en realidad es bloqueado por un antagonista que es muy utilizado en la clínica. Las dihidropiridinas son muy utilizadas, por ejemplo, como antihipertensivos, como radicárdicos. Por ejemplo, el famoso Adalat de Bayer es esta droga que produce el antagonismo del canal E. ¿Qué nombre? Receptor de dihidropiridina. Pero es el nombre que yo quiero que ustedes se olviden. Es el canal tipo L. Bien. Bueno, la corriente despolarizante es la corriente de calcio. Ahora, ¿cuáles son las corrientes repolarizantes que mantienen la meseta? Porque recuerda que hay un empate, ¿no? En la meseta hay un empate entre corrientes que despolarizan y corrientes que repolarizan. Las corrientes repolarizantes son las corrientes de potasio, a través de otros canales. Ven que ya vemos que hay... No es tan sencilla la cosa, no es que hablamos de canal de potasio, no. Hablamos de diferentes proteínas expresadas por diferentes genes que son diferentes canales que se comportan de manera biofísica diferente. Hasta ahora ya nombramos dos canales de potasio. Nombramos IK1 y nombramos ITO.
Ahora vamos a nombrar otros dos nuevos, que son los que mantienen la meseta, que son IKR e IKS. IKR e IKS. En la diapositiva aparece otro que es IKUR. UR significa ultra rapid, R significa rapid y S significa slow. IKUR no se los menciono porque es un canal de aurícula, y estoy viendo en este caso principalmente potencial de acción ventricular, que es el clásico que yo quiero que ustedes aprendan. No quiere decir que ustedes no sepan el otro, pero sabiendo el ventricular yo me quedo con el mejor. IKUR, ultra rápido. Bien, entonces, esa es la meseta, ¿no? La meseta es producida por canales de calcio, el calcio entrando a la célula, y canales de potasio, el potasio saliendo de la célula. Llega un momento en el cual se produce la repolarización total. En este momento, ¿qué les parece? ¿Quién gana la pulseada? El potasio, claro. Los canales de potasio producen la repolarización o fase 3, como ven acá. ¿Ven? Acá lo tienen bien graficado. También por IKR e IKS. También por IKR e IKS. IKR e IKS son los canales de potasio encargados de la repolarización. De los que nombré, de los canales que nombré, todos son voltaje operados, todos, excepto IK1. IK1 no se considera canal voltaje operado. ¿Por qué? Porque no tiene segmento S4. Es decir, desde el punto de vista molecular, no es un canal voltaje operado. Pero bien, desde el punto de vista funcional, también su actividad depende del voltaje. ¿Está bien? Pero no se considera voltaje operado porque no tiene segmento S4. Los demás, todos lo tienen. ¿Qué es lo que liberaba IK1 porque no llegué todavía? IK1 es un canal de potasio. Bien. Fíjense qué diferente que son los potenciales de acción del corazón. Qué diferente que son con respecto a los diferentes tipos celulares. El nódulo sinoauricular tiene un potencial de acción sin meseta y sin potencial de reposo. Continuamente se está alterando el potencial. Nunca entra en reposo. Tiene una actividad espontánea, automática. Acá lo ven mejor acá, ¿ven? Ven que no está nunca en reposo, no tiene nunca esta fase 4 de reposo. Tiene fase 4, una fase 4 particular, que no es reposo, se llama fase 4 de despolarización espontánea o potencial de marcapasos. Potencial de marcapasos es la fase 4 de este potencial. Aparte, está mucho más despolarizado y es mucho más lento la fase 0. Fíjense la fase 0 acá, qué lenta que es con respecto a la esfera de Purkinje o la de ventrículo. El que vimos antes fue este. La aurícula es parecida al ventrículo, que tiene meseta más corta. El nódulo AB, o aurículo ventricular, es parecido al sino auricular. Y el ADX es parecido al potencial de acción del ventrículo. Pero fíjense que gran heterogeneidad tenemos en la configuración de potenciales de acción del corazón. Lo que tenemos acá es de vuelta un potencial de acción del ventrículo. Es lo mismo que antes, nada más que ahora está presentado de manera, para mi gusto, más gráfica en lo que respecta a la presencia de las diferentes corrientes iónicas. El sombreado significa el canal activo. La línea continua significa el canal cerrado o no activo. Fíjense que para la fase 4, o para lo que también llamamos potencial de reposo,
¿Cuál es el canal activo? Solo IK1, fíjense. Ni este, ni este, ni este, ni este, ni este. Están todos cerrados. La única actividad que hay es la de IK1. ¿Está bien? ¿Qué pasa con IK1 cuando el potencial de acción se produce? Es decir, cuando se despolariza la célula. ¿Qué pasa con IK1? Se cierra. ¿Ven? Es un canal, como yo les decía, que no es voltaje operado, porque molecularmente no tiene S4, pero funciona como si fuese voltaje operado. Porque el voltaje, la despolarización, al revés que para el resto de los canales que vimos, al revés que para los que ya vimos, en este caso IK1 se cierra por la despolarización. Pero desde el punto de vista semántico no, desde el punto de vista de nomenclatura, no es un canal voltaje operado. Sin embargo, está abierto a potenciales negativos y se cierra a potenciales positivos. Y lo que hace entonces, como yo les dije antes, es sacar potasio. Sí. Si no tiene el segmento 4, ¿por qué se cierra entonces? Ahora vamos a ir. Está bien. Es buena pregunta, está bien. Vamos a ver por qué. Bien. ¿Qué aparece ahora en la fase 0? La corriente de sodio. ¿Ven? Aparece corriente de sodio cuando la célula se despolariza. Es más, la célula se despolariza porque es el sodio que está entrando a la célula. Fíjense que la corriente de sodio es máxima durante la despolarización rápida y luego se reduce rápidamente y se va agotando la entrada de sodio a pesar de que el potencial se mantiene despolarizado. Es decir, la compuerta de activación se abrió, el sodio comenzó a entrar, pero ¿por qué vemos que se empieza a cerrar? ¿Por qué? Una de las razones es porque se acerca al equilibrio, pero no llega al equilibrio, así que no es por eso. ¿Por qué? No, está bien, pero vos acá estás mirando individualmente. No pienses, esto es corriente, no es potencial. También se aplica el compartimento de inactivación. Bien, se cierra la compuerta de inactivación. Lo que decíamos ayer. Primero se abre la activación, entra, pero luego fíjense cómo la corriente disminuye porque se va cerrando la inactivación. La de calcio aparece en fase 2. ¿Ven? Y también, igual que la de sodio, tiene una compuerta de activación rápida y una de inactivación más lenta. Se llama IKL o corriente tipo L por L de long lasting. Quiere decir que dura bastante la activación del canal, pero eso no quiere decir que no se inactive. Tiene una cinética más lenta que el canal de sodio. Bueno, pero antes de la meseta nos comimos la fase 1. La fase 1, fíjense, ¿quién es el protagonista de fase 1? ITO. Fíjense que solo aparece acá. Después está siempre no funcional. Bueno, entonces repasemos. IK1 en el potencial de reposo. En la fase 0, la corriente de sodio. En la fase 1, ITO. En la fase 2, la corriente de calcio compensada por la corriente de potasio. Que acá está puesta como IK. Ustedes ya saben que son dos canales diferentes, IKR e IKS. Acá está englobado todo como IK, pero son dos genes diferentes. Bien. ¿Se entendió eso? Bien, vamos ahora a canal por canal. Vamos a fase 4, potencial de entrar en reposo. Les presento al rectificador anómalo o IK1. Este canal tiene una estructura molecular muy sencilla. Simplemente dos segmentos transmembrana unidos por un loop
que los conecta, el polo obviamente está acá, entre ambos segmentos transmembrana. Este es un monómero. El canal está formado por 4 de estos. 4 de estos forman el canal. Es un tetrámero. Lo que ven acá es uno de esos monómeros. Fíjense que tanto en la cola carboxilo terminal como en el segmento transmembrana este que ven acá, el segundo, hay 2 sitios que se llaman R1 y R2. R1 y R2 es un sitio de unión para ciertos cationes intracelulares. Entre ellos, el principal es el magnesio. Otros son las espermidinas. Estos cationes, al unirse a R1 y R2, cierran el polo. Entonces, cuando están unidos a R1 y R2, el canal está cerrado. La pregunta que me hacía él, ¿por qué actúa como voltaje operado? Porque el magnesio se une al canal cuando la célula se despolariza. O sea, actúa en cero. Actúa en todo el potencial de acción, excepto en el potencial de membrana de reposo. Y el final, fíjense que acá no es solo reposo, sino que también aparece un poquito ya sobre el final de la repolarización. Es como que acá ya se removió el magnesio, es decir, se despolariza la célula y el magnesio lo tapona. Lo tapona porque el magnesio quiere salir, porque es positivo, entonces tapona el canal. Lo tapona el canal y luego cuando se está repolarizando se destapa. Esa sería su compuerta de inactivación. Esa sería su compuerta de cierre, digamos. Pero no es una... parecía. Pero no digamos compuerta, es un comportamiento... Claro. Bien, fíjense qué pasa si yo bloqueo este canal. Si yo bloqueo IK1, la célula se despolariza, lógico, porque deja de salir potasio, el potasio queda adentro y la célula se despolariza, se produce una arritmia, por ejemplo como acá. Fíjense que el bloqueo de IK1 es un fenómeno proarrítmico. O sea, esta diapositiva le dice a ustedes la importancia de IK1 en el mantenimiento del potencial de membrana de reposo, ¿no? Cuando está presente, está sacando potasio y está llevando el potencial de membrana hacia valores negativos. Si yo lo bloqueo, el potasio se acumula adentro, se despolariza la célula y hasta se puede producir actividad espontánea. ¿Me preguntabas algo? Sí, se unía a R2 el camión. Sí, se une a R1 y a R2. Sí. ¿A los dos o por separado cualquiera? A cualquiera de los dos. Bien. Ahora vamos a lo que ustedes siempre los confunde. Yo se los tengo que decir, porque lo van a leer en los textos. Pero después de que lo diga, grábense esto. Este canal saca potasio. Pero, ¿qué les voy ahora a mencionar? Les voy a mencionar el porqué de su nombre rectificador anómalo. O rectificador hacia adentro. ¿Por qué? Porque es un canal muy particular. Si yo lo estudio en el laboratorio y bajo condiciones poco fisiológicas, como por ejemplo, si hiperpolarizo el potencial de membrana por debajo del potencial requerido para el potasio, supongamos que el potencial requerido para el potasio es menos 95 milivoltios, y yo llevo el potencial de membrana a menos 100 o a menos 110,
como pueden ver acá. Lo que ven acá es una típica curva corriente-voltaje, donde siempre voltaje es el eje de las X y corriente es el eje de las Y. Estas curvas son las más utilizadas por los electrofisiólogos, se llaman curvas corriente-voltaje o IV plot, es decir, plot IV, corriente-voltaje. Fíjense que si esto fuese solo potasio y si el potencial de equilibrio es menos 95 milivoltios, supónganse que esto es menos 95, obviamente que la corriente a través del canal a este potencial es cero, porque estoy en el potencial de equilibrio. ¿Entienden? Fíjense qué pasa si voy hacia potenciales positivos al potencial de equilibrio por potasio. La corriente es muy pobre, es hacia afuera, el potasio sale, pero la corriente es muy chica. Fíjense que casi no hay corriente. ¿Por qué? Porque el magnesio ya está acá taponando el canal. Es decir, solo hay corriente funcional en este rango. Este rango va entre menos 80 y menos 60 milivoltios. Después ya hay cero, no hay nada. Eso lo vimos en el gráfico potencial de acción. Eso lo vimos cuando vimos que no hay más corriente cuando despolarizo. ¿Está bien? Acá lo ven en el gráfico de corriente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si yo hiperpolarizo? Este canal loco lo que hace es, si yo llevo el potencial de membrana a valores muy negativos, insisto, valores que tienen que estar por debajo del potencial de equilibrio para el potasio, que en fisiología casi no ocurre, el canal tiene una enorme conductancia, es como que se despierta. ¿Por qué? Porque se libera totalmente el magnesio. Por eso se llama rectificador anómalo. Porque cuando lo estudiaron, vieron que rectificaba al revés que el resto del canal de potasio. Es un canal que cuando se hiperpolariza, deja pasar mucho potasio. ¿Pero en qué sentido lo deja pasar ahora? Hacia adentro. Hacia adentro. Por eso se llama rectificador hacia adentro. Es muy infeliz el término a los fines pedagógicos, porque el canal se nombra como rectificador hacia adentro, los alumnos piensan que el canal mete potasio. No, lo mete si tiene chance de meterlo. Pero en fisiología no tiene chance de meter potasio. En fisiología, ¿qué hace? Saca. Y se encuentra en este rango. ¿Y en qué condiciones? Saca muy poquito, pero saca. ¿Qué? Acá, ¿en qué condiciones se da eso? Cuando se hiperpolariza. Cuando se hiperpolariza por debajo del potencial de equilibrio por potasio. ¿En qué patología te referís vos? Sí. Por ejemplo, cuando hay lo que se llama hipocalemia, es decir, cuando el potasio extracelular disminuye mucho, pero es bastante infrecuente. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? O sea, este canal es importantísimo porque mantiene el potencial de membrana en reposo. ¿Cómo? Sacando potasio de la célula de manera muy constante y con una muy baja conductancia. Fíjense qué poquita corriente es necesaria para mantener el potencial de membrana en reposo. ¿Se entendió? Bien. Canal de sodio. Igual que el canal de sodio que vimos ayer para nervio. Igual, es el mismo. Con el segmento S4, voltaje operado, tiene activación e inactivación. Potencial de acción en presencia de tetrodotoxina. Tetrodotoxina es un bloqueante del canal de sodio. La tetrodotoxina se extrae del pez globo y lo que hace es bloquear a este canal, ya sea al de nervio, al de músculo esquelético y al de corazón. La dosis que necesito de tetrodotoxina para bloquear el canal de corazón es más alta. Quiere decir que a dosis menores es probable que exista una flacidez total, es decir, músculo esquelético sin conducción. Por supuesto, no hay conducción
de potencial de acción a través del nervio, porque estoy bloqueando el canal de sodio, que es el que despolariza, ¿no?, el potencial de acción del nervio. Pero es probable que continúe latiendo regularmente el corazón, porque tiene una menor sensibilidad. Además, el corazón, en ausencia del canal de sodio, a diferencia de lo que pasa en el músculo esquelético y en el nervio, en el corazón, en ausencia del canal de sodio, igual puede despolarizarse. Es lo que muestra la diapositiva. Fíjense que dosis creciente de tetrodotoxina hace que el potencial de acción no desaparezca, pero se haga muy lento. ¿Ven? Es decir, el corazón puede seguir latiendo a expensas de un potencial de acción producido por otro canal, que será ¿cuál? Calcio, exactamente. Claro que el umbral es mucho más positivo. El umbral, el canal de sodio, se abre a menos 60 milivoltios. Es decir, yo tengo la membrana a menos 80. Tengo que llegar a menos 60 para que se abra el canal de sodio. Y ahí se produce potencial de acción, ese sería el umbral. Ahora, el umbral para el canal de calcio tipo L es menos 40 milivoltios. Entonces tengo que despolarizarlo hasta menos 40 para que se abra el canal de calcio. Esto no tiene nada que ver con la capacitancia, o sea, es porque tiene menos facilidad, digamos, al acceso a la. No. Tiene que ver con lo que se llama dependencia al voltaje de las compuertas de activación. Sí. Las compuertas de activación de todos los canales no se abren al mismo voltaje. Tienen diferentes tipos de sensor. La corriente de sodio se abre a voltajes más negativos. La de calcio tipo L a voltajes más positivos. ¿Está bien? Yo di ese ejemplo para que lo vean claramente. El de sodio se abre a menos 60, el de calcio a menos 40. Yo creo que Fíjense que acá, esta es una curva corriente voltaje para el canal de sodio. Fíjense que empieza a haber actividad a más o menos 60 milivoltios, ¿ven? Antes no hay actividad. Acá se abrió la compuerta de activación. Y después hay una actividad muy rápida que luego se reduce por la inactivación. El hecho es que la tetrodotoxina no elimina el latido cardíaco, porque se reemplaza la fase 0, que era de sodio, por un flujo de calcio. Si ustedes vieron la película La serpiente y el arcoíris, donde muestra el modo en que el dictador Duvalier en Haití eliminaba a sus opositores políticos, habrán visto que les inyectaba esta toxina para eliminarlos. Los sepultureros, cuando llevaban el cadáver, veían que algunos corazones estaban todavía latiendo. Tenían, por supuesto, muerte cerebral, ese individuo, y ahí nace la famosa leyenda del zombie en Haití. Ahí aparece el mito de los zombies, porque enterraban, ellos pensaban que gente viva, cosa que no era. Después salió el mito de que de noche se levantaban de la tumba, cosa que obviamente no ocurría. ¿Está bien? Esta toxina es la de el famoso plato ese famoso de Japón llamado fugu. El fugu es un plato que se cocina en Japón, que solo pueden cocinarlo ciertos cocineros porque tienen que eliminar la glándula de una manera especial, que tiene la toxina, porque si no pueden producir la muerte de la persona que lo come. Si ustedes vieron Los Simpsons, hay un capítulo donde Homero aparentemente come fugu. Él se cree, pero después no es así, que come este pez, ¿no? Eso, incluso, dicen que aunque esté bien preparado, la lengua se les adormece a los que lo pueden comer. Yo no me animé. En Argentina existe una toxina que produce accidentes
similares. La toxina hace lo mismo que la tetrodotoxina. Esa toxina la produce un flagelado marino muy común del mar argentino. Los que viven en el sur, aquellos que viven en Chubut y Río Negro, deben conocer la prohibición de pesca de bivalvos durante la marea roja. La marea roja es cuando hay floración de estos flagelados y las cholgas, los mejillones, las vieiras, todos esos bivalvos lo que hacen es comerse el flagelado y nosotros pescamos esos moluscos y si lo ingerimos podemos morirnos. Por eso es que durante la floración se suspende la pesca de bivalvos. Esa toxina se llama saxitoxina y ustedes en el práctico la van a usar en el software. Obviamente que no se puede usar, son toxinas prohibidas incluso para aún para los científicos también. Ya no nos venden más un tipo de toxinas porque son muy venenosas. Bien, fíjense que acá tenemos un ejemplo de cómo se produce el potencial de acción. Si yo doy un estímulo subumbral, el potencial de acción no se produce. Si doy un estímulo umbral, se produce. ¿Qué logré acá en C? Logré alcanzar esos menos 60 milivoltios que son los que necesito para abrir una población determinada de canales de sodio necesaria para producir la fase cero. ¿Está bien? Esto también es interesante. Fíjense que si la célula está despolarizada, la fase cero es más chica. Fíjense la fase cero esta. Este es un potencial de acción roto, ¿no? Es decir, no roto, sino no está completo. ¿Lo ven? Esta es la fase cero nada más, la que viene acá. Esta fase cero es más grande que esta. Esta partió de menos 90, esta partió de menos 60, menos 70. ¿Qué les parece? ¿Por qué hay más fase cero acá que acá? Pregunta difícil, a ver, ¿quién me la responde? ¿Por qué la fase cero es menor en este caso? Con respecto a este caso, tiene que ver con el potencial, ¿no? A ver. Porque es mayor el potencial del medio, te lleva más rápido. No. La fuerza impulsora es menor. Es una de las razones, pero no es la razón principal. Porque, ¿sabes por qué no? Porque le sobra igual. Igual tiene para... Por el valor del umbral. Claro. No, el valor del umbral es el mismo. El canal se va siempre al mismo valor. que es menos negativo. ¿Está más? No. Es muy difícil la respuesta. No están todos los canales activados. ¿Activados? ¿No están todos los canales? No, disponibles. ¡Disponibles! No están todos disponibles. Acá están todos disponibles. Y acá no. ¿Por qué será que acá no están todos disponibles? Porque algunos se abrieron y se inactivaron. ¿Está bien? En este proceso de llevar la grana de acá a acá, algunos se abrieron y los que se abrieron están inactivos. Y están inactivos, son amos. No están disponibles. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto ya lo vieron antes, ¿no? El pedido refractario absoluto se debe justamente a eso, a que el canal de sodio se encuentre inactivo. Fíjense, esto lo grafica bien. Durante el periodo refractario absoluto, si yo aplico un estímulo, no genero un potencial de acción. Tampoco lo genero acá. Ven que intenta despolarizar, pero no pasa nada. Recién tengo un potencial de acción más o menos. En este caso, sería este el periodo refractario relativo. Para tener una fase cero igual que la inicial, tengo que llegar al potencial de umbral en reposo. Es decir, tengo que reactivar la población total de canales de sodio. ¿Se entiende? Canal de calcio, tipo L. Importante para la contracción del músculo cardíaco. El calcio que entra es el calcio disparador de la contracción. Si no hay entrada de calcio, no hay contracción. La dilopidina, como la nifedipina, produce
acortamiento del potencial de acción, acortamiento de la meseta, por supuesto, y produce, además, inhibición de la contracción. Esto es potencial de acción y esto es fuerza. Fíjense, como si yo le agrego diltiazem, no es una dilopidina, es otro bloqueante, que también se usa en la química. Muy poco, pero se usa. El diltiazem bloquea el canal de calcio tipo N, la meseta se acorta. ¿Ves cómo se acorta? Y la contracción desaparece. Con 30 micromolar debe ser esto, desaparece, casi desaparece, le queda un poquito nada más. ¿Se entiende? O sea que ese calcio que entra es importante para lo que es, lo que van a ver después con la clase de la doctora Matías, sí creo, acoplamiento éxito contrario. Bueno, acá ven que el umbral, ven que se abre a menos 40, a menos 50 está cerrado, se abre a menos 40. Yo no les quería decir esto, pero bueno, se lo tengo que decir igual. Pero fíjense, cuando vimos corrientes catiónicas que entran a la célula, las vemos negativas. ¿Ven que son negativas? Fíjense que son negativas. También son negativas y acá se ve claramente que tienen activación e inactivación. Activación e inactivación. Porque tienen compuertas de activación. Acá se abre la compuerta de activación, entra calcio, se cierra la inactivación, deja de entrar calcio. Lo mismo para el sodio. Lo mismo para el sodio. Activación e inactivación. ¿Está bien? Estas son mucho más rápidas. Fíjense la escala, acá es un milisegundo. Fíjense qué rápidas son estas corrientes. Hacen pico en un milisegundo. En cambio las de calcio son más lentas. Ven que acá la barra es de 20 milisegundos. Hacen pico en 5 milisegundos. O en 3, 4 milisegundos. Bien. Las corrientes catiónicas hacia adentro son negativas. Fíjense que son negativas. ¿Ven que dice menos 500 picoamperes, menos 1000 picoamperes? Son negativas. Cuando vamos a ver las de potasio, vamos a ver que son positivas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Acá les presento otro tipo de canal de calcio, llamado tipo T. El tipo T, a diferencia del tipo L, tiene corrientes más rápidas. Fíjense la diferencia en la barra de tiempo. Son corrientes más rápidas que la del tipo L y es un canal que aparece en el nódulo sinoauricular y en el nódulo auriculoventricular. En el ventrículo adulto no está. En el ventrículo embrionario sí, pero en el adulto este canal T no está. Hay solo tipo L. Bueno, pasamos a las corrientes repolarizantes. Vamos a hablar de las otras corrientes de potasio. Ya hablamos de esta. Ya hablamos de ECA1. ¿Está bien? Que era esa corriente rara y que mantiene potencial de en reposo. Vamos a hablar ahora de ITO, que es esta de acá, y de IKR y IKS. Todas son voltaje dependientes. Es decir, IKR, IKS e ITO son voltaje dependientes. O sea que todas tienen el segmento S4, como ya dijimos la otra vez. Fíjense ITO. ITO es una corriente de potasio y es positiva. ¿Ven que acá la ven positiva ahora? Porque las corrientes catiónicas hacia afuera se ven como positivas. Y esto viene de una convención de la física. Porque las corrientes son positivas o negativas según se acerquen o se alejen del ánodo. Entonces, como las catiónicas se acerquen al ánodo, las catiónicas se alejan, no, al revés, el ánodo, está bien. Las catiónicas son las que como dije al principio, las que se alejan. Las catiónicas hacia afuera, por eso son corrientes positivas, como las de potasio. Y las que vimos antes, que son de sodio y de calcio, se ven como negativas. Pero eso ustedes no tienen que saber. Eso porque si yo les muestro gráficos, que a ustedes les parece, por ahí alguno detectó que unas son con signo negativo, otras con signo positivo. Fíjense que acá todas son con signo positivo, todas. Es más, por debajo, en el IV plot, no hay nada por abajo de positivo, de cero, quiero decir. Bien,
Son corrientes que tienen una rápida activación y una rápida inactivación. Tienen activación e inactivación, igual que la de sodio. No tengo para mostrarles IKR e IKS, pero les digo nada más que IKR se llama R porque es más rápida que IKS. Las dos son lentas, pero R es más rápida que S. Por ejemplo, el ratón y la rata casi no tienen IKS porque el potencial de acción es muy corto y no tiene chance de esta corriente de activarse. Su cinética es muy lenta, pero el mamífero, que no es roedor, sí tiene IKS como nosotros tenemos IKS. De hecho, la presencia o no de IKS determina esto, que es la heterogeneidad transmural de la configuración de los potenciales de acción ventriculares. Ya vimos diferencias, fíjense qué complejo que es esto. Vimos diferencias entre diferentes zonas, ¿no? Diferencias en el potencial de acción del nódulo sinoauricular, que lo diferencia del nodo AB, que lo diferencia de la aurícula, del haz de His, del ventrículo. Ahora, en el ventrículo, en el propio ventrículo, en la pared ventricular también hay diferencias. El potencial de acción del epicardio es así. El del endocardio es así. El de la célula M es así. ¿Qué diferencia encuentran entre epicardio y endocardio? Muy clara. La presencia de esta muesca. ¿Ven? Acá no hay muesca, acá hay muesca. Esa muesca es producida por ITO. El epicardio tiene un ITO muy pronunciado. Un ITO que intenta repolarizar el potencial de membrana hasta valores más negativos. El epicardio tiene mucho ITO, la célula M tiene menos y el endocardio tiene muy poco. Ojalá lo puedan ver acá. Estos son registros reales de mi laboratorio, donde vemos una célula endocárdica, una célula M y una célula epicárdica. La célula epicárdica tiene la muesca, ¿ven? La endocárdica casi no tiene. En rojo, acá tiene ITO. Aunque no sé si lo pueden ver todo, pero sé que hay que apagar la luz allá, pero no sé cómo se apaga. Fíjense que yo se los dibujo. Esto es ITO acá, llega hasta acá. En la M llega hasta acá y hasta acá llega la endocardio. Es decir, la expresión de este canal es mucho menor en endocardio que en epicardio. Esa es la razón de la muesca. Esa es la razón de las diferentes muescas. La presencia de ITO. Ahora, la célula M, fíjense que es mucho más larga. M significa mesocardio, es la del medio. Entonces, ¿epicardio qué es? ¿Qué será? Son los miocitos que están enfrentando al pericardio, ¿no? ¿Endocardio cuál será? Miocitos que enfrentan la cavidad, ¿no? Cardíaca. Y el mesocardio es lo que está en el medio. La mayor parte de la masa es mesocardio. Como ustedes pueden ver, la célula M es más larga la duración de potencial de acción. Es bastante más larga. Acá también se ve, ¿ven? Esta es la realidad, porque son potenciales de acción reales. Y fíjense, esto es de gato. Fíjense que el potencial de acción dura más en la célula M que en el resto. ¿Por qué dura más? Porque tiene menos IKS. IKS llega hasta acá para el epicardio, llega hasta acá para el endocardio y es mucho menor en la célula M. El canal se expresa menos. Como le falta una corriente repolarizante, el potencial de acción es más largo. ¿Se entiende? La meseta es más larga, más pronunciada. Esto hace que haya una heterogeneidad transmural en los potenciales de acción. Vamos a ver, esto va a ser importante, muy importante cuando veamos electrocardiograma. Cuando veamos la onda T del electrocardiograma. Vamos a tener que volver a esto y recordar esto que dije recién. Es decir, recordar esa heterogeneidad transmural en la repolarización. Bien. Muy cerca de la entrada de las venas cavas a la aurícula derecha se encuentra esta zona muy pequeña llamada nódulo sinoauricular. Nódulo sinoauricular. Este es nuestro marcapasos. Aquí se origina el potencial de acción cardíaco.
Cuando ustedes ven que un electrocardiograma dice ritmo sinusal, significa que el ritmo es el normal, otorgado justamente por el marcapasos originario del corazón, originario en cuanto al origen, el potencial de acción, que es el nódulo sinoauricular. El potencial de acción que se origina acá se conduce al resto del corazón. Se conduce inicialmente hacia las aurículas y luego hacia el nódulo aurículo-ventricular. AVN acá, nódulo aurículo-ventricular. Esta región del corazón produce un retraso en la conducción. Es decir, la conducción se retrasa ligeramente en este nódulo AB para luego pasar hacia las de His y por último hacia los ventrículos. Inicialmente se despolariza el septo y luego el resto de los ventrículos. La secuencia de despolarización es entonces nódulo sinoauricular, aurículas, nódulo AB, haz de His. Primero se despolariza el ápex, esto es ápex y esto es base. Esto es base y esto es ápex. Primero el ápex y luego desde el ápex hacia la base se sigue despolarizando. El retraso es muy útil para que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. La contracción auricular es la que permite la finalización del llenado de sangre de los ventrículos. Por eso es que está bueno introducir un retraso acá para que darle tiempo a que primero se contraigan las aurículas y posteriormente los ventrículos. Fíjense la gran diferencia que hay entre el potencial de acción que ya vimos y el potencial de acción del nódulo sinoauricular. Vamos a ver ahora las bases iónicas y moleculares que explican el automatismo. El corazón es automático. Yo lo saco del sapo, ¿ustedes lo van a hacer? Lo van a sacar del sapo, lo van a desnervar, lo van a poner en una caja de Petri y el corazón va a seguir latiendo. ¿Por qué? No hay ningún nervio que lo esté haciendo latir. La acción es automática porque el corazón tiene un sitio generador de corriente que es el nódulo sinoauricular. Es uno de ellos, es el que predomina, el que domina la escena. Eso no quiere decir que el nódulo aurículo-ventricular no sea automático, también es automático, pero el nódulo sinoauricular es el que determina el ritmo sinusal. De hecho, el nodo SA produce 70 potenciales de acción por minuto. De estos, hay 70 por minuto en un adulto, en un niño hay más. En cambio, el nódulo AB produce 40 por minuto. Entonces, como recibe señal desde las aurículas, que a su vez reciben desde el SA, el nódulo AB no tiene chance de imponer su frecuencia cardíaca. Actúa como simplemente conductor del potencial de acción de las aurículas hacia los ventrículos y ofrece ese retraso. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino este nodo SA? ¿Qué pasa si yo lo bloqueo? Entonces, si yo bloqueo el SA, el AB toma el control y nuestra frecuencia pasa a ser de 40 por minuto. Pero solo se van a controlar los ventrículos, las aurículas no, porque el nodo SA, el nodo AB está por debajo de las aurículas. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo que se conoce como fibrilación auricular, donde las aurículas se contraen de tal manera rápida y aleatoria que no pueden producir un potencial de acción para conducirse a través del AB, nuestra frecuencia cardíaca
de los ventrículos pasa a ser la del nódulo B. Es decir, como que queda no funcional el nódulo SA. Bueno, fíjense que no tiene meseta. ¿Ven que no tiene fase 2? Y tampoco fase 1. Tiene una fase 0 muy lenta, una fase 3 muy parecida y una fase 4 que es lo especial. Lo especial que tiene es la fase 4, que no es de reposo. Nunca hay reposo, ¿ven? Nunca hay reposo. Si se alcanza un potencial diastólico máximo, se llama, que es más o menos de menos 55 milivoltios. Acá dice menos 60, esto es viejo, en realidad el valor es menos 55. El potencial diastólico máximo es de menos 55 milivoltios. ¿Está bien? ¿Por qué nunca está en reposo? Evidentemente, el potencial de marcapaso en fase 4 es un generador de corriente. Debe haber algún canal que esté produciendo esta despolarización. Y es más, debe ser un canal que está solo en este tejido. O si no, cualquier célula cardíaca que tuviese este canal debería hacer lo mismo, o tendría que hacer lo mismo. Este canal se expresa en las células especializadas y es el que produce esta fase 4. Fíjense que el umbral se alcanza lentamente, fíjense que no es tan rápido. El umbral, en este caso, es menos 40 milivoltios. ¿Es el umbral de qué canal, dije yo? De calcio. Esta fase 0 es por calcio, no es por sodio. La fase 0 está producida por el canal tipo L. El canal de sodio está inactivo. Se expresa poco y los pocos que están expresados son inactivos porque la compuerta de inactivación está cerrada. Todas las células automáticas tienen el potencial de marcapasos. Fíjense acá, tienen los ejemplos. Para el nódulo sinoauricular, bien clarito, ¿ven? Para el nódulo B, también está clarito. Y la célula de Purkinje también tienen, aunque se ve menos, son menos automáticas, pero también son automáticas. Las células de Purkinje también tienen este potencial de marcapasos. El que marca el ritmo es el nódulo sinoauricular porque es el primero que se despolariza y es el que tiene la mayor frecuencia. Ahí tienen las corrientes del nodo SA, del potencial de acción del nodo SA. Como yo dije, la corriente de calcio tipo L y tipo T, ¿recuerdan que yo le nombré la T? Bueno, la T, acá la T es bastante funcional, fíjense que aparece por acá, y la de calcio aparece por acá. Es decir, la corriente de tipo T participa del tercio final de la despolarización espontánea y la tipo L participa de la fase 0. Ven que acá no hay corriente de sodio rápida. Por eso acá la tetrodotoxina no tiene ningún efecto. Por eso el corazón de los zombies podía seguir latiendo. Bien. Ahora, me interesa saber qué es esta corriente. Es decir, mejor dicho, ¿qué es esta actividad automática? ¿Por qué se produce? Se produce por esta corriente que ven acá. Esta corriente se llama IF. Acá aparece otra, que es la corriente de sodio tipo B o background, que aparece en algunos textos y que ya no se considera, incluso en el texto que yo escribí para el libro nuestro, para el Cingolani, donde eso yo lo escribí hace 18 años, porque es el año 2000, y ahí aparecía, yo lo incluí como una de las corrientes. De hecho, este es un gráfico que puse en este libro. Y ahora ya no se tiene en cuenta. O sea que esta corriente que ven acá no le presten atención. Pero esta sí. Esta sí se llama IF. I es corriente. IF viene del inglés funny. Funny en inglés, además de gracioso, significa raro. Y acá el término se le debe al concepto de raro.
esta corriente IF es una corriente de sodio muy particular. Evidentemente es una corriente rara. Es un canal voltaje operado, es decir, tiene sensor S4, pero a diferencia de los demás canales voltaje operados que se abrían por la despolarización, en este caso IF se abre por la hiperpolarización. Por eso es que es raro. Es un canal de sodio que, a diferencia del otro canal de sodio que vimos, se abre cuando la célula se hiperpolariza. Por eso, cuando la célula se viene hiperpolarizando, está cerrado el canal. ¿Ven que está cerrado acá? Está cerrado. Ahora, cuando se viene hiperpolarizando, comienza a abrirse. Y se abre más durante la fase de marcapaso. Por eso es que actúa como un reloj. Es un reloj de membrana. Se llama reloj de membrana. Es un relojito. La membrana se hiperpolariza o se repolariza, el canal se abre, entra sodio, se despolariza, se cierra, se produce potencial de acción, vuelve a abrirse porque se repolariza, y etc. IF es lo que conocemos como el reloj de membrana para el nodo SA. IF fue descrito, hoy conocemos el clon. El clon, es decir, la proteína es HCN, es la proteína que lo expresa, es el gen que lo expresa, quiero decir. Y yo lo llamo el marcapaso de Di Francesco, porque Di Francesco es el investigador que lo descubrió. Es un italiano que trabajaba en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y fue el que encontró la funcionalidad para este canal. Es un canal que se activa por hiperpolarización, como ya les dije, que es permeable al sodio de potasio. Es decir, si algo también lo hace raro, es que no es selectivo para sodio. También deja pasar potasio, pero predomina el ingreso de sodio, porque la fuerza impulsora para sodio es mayor que para el potasio. Es decir, funciona en fisiología como un canal de sodio, pero si le doy la chance también funcionaría como uno de potasio. En fisiología es un canal de sodio, pero es permeable también al potasio. Y aparte, tiene otra característica. Para su funcionamiento requiere la unión de AMP cíclico. Esto es importante porque el AMP cíclico, cuando aumenta, activa el canal. El sistema simpático, cuando se activa, produce aumento de AMP cíclico a través de la acción de lo que se llaman receptores beta-adrenérgicos. El sistema simpático en el corazón produce taquicardia y el parasimpático produce lo opuesto, bradicardia. ¿Por qué les parece a ustedes que el simpático producirá taquicardia? Porque activa IF. Así que fíjense qué genio de Francesco, ¿no? ¿Por qué el parasimpático produce bradicardia? Porque disminuye el AMP cíclico. ¿Está bien? Porque la acetilcolina, actuando sobre el entorno mucarínico, disminuye el AMP cíclico. ¿Se entiende? Ahora, independientemente del simpático y parasimpático, IF funciona igual. Funciona porque es un relojito. Ahora, la actividad simpática lo estimula, la actividad parasimpática lo inhibe. Es decir, el sistema autónomo modula la frecuencia cardíaca, pero no la genera la propia célula. Célula automática. Galvani tenía razón al final. Nuestros tejidos, algunas células de nuestros organismos pueden producir corrientes eléctricas. ¿Vamos bien? Bien. Esto es lo que yo les decía, fíjense. Isoproterenol, iso es un agonista beta-adrenérgico. Iso es un agonista beta-adrenérgico. Y acetilcolina es el transmisor nervioso del postganglionar del sistema parasimpático. Fíjense cómo isoproterenol aumenta la pendiente de fase 4, porque activa IF.
porque entra más sodio. En cambio, acetilcolina disminuye la pendiente de fase 4. ¿Por qué? Porque disminuye el ADP cíclico y disminuye IF. Entonces, regulando IF, se regula la frecuencia cardíaca. La activación beta-adrenérgica produce taquicardia, la activación muscarínica, colinérgica, produce bradicardia. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, acá lo mismo, fíjense, los potenciales de acción, en este caso del ratón, fíjense que el potencial de acción del nodo de ese ratón es más chico. Fíjense que cuando agrego acetilcolina, acá esta flechita es acetilcolina, se produce una hiperpolarización y se produce una pendiente 4 más lenta. Acá también lo vemos, pero para el caso del simpático. Este es el control, y fíjense lo que hace la adrenalina. Acelera la fase 4. Entonces, yo tardo esto, este es el potencial de marcapaso control, el normal. Y le agrego ahora adrenalina. Entonces el umbral, si el umbral es este, y ahora le agrego adrenalina, llego más rápido, porque aumento la pendiente. ¿Se entiende? Y si le agrego acetilcolina, llego más lentamente al umbral. Entonces se produce bradicardia. ¿Se entendió? La acción de un antagonista muscarínico, por ejemplo la atropina, produce aceleración de la frecuencia cardíaca. Esas famosas películas de espías donde se están muriendo y se inyectan en el corazón directamente atropina, lo que hace es recuperar la frecuencia cardíaca por el nodo SA. Y ustedes lo van a hacer con el corazón del sapo, donde van a ver cómo la acetilcolina estimula la frecuencia cardíaca y la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca y la adrenalina la estimula. Bien. Para convencerlos de la importancia de IF en la frecuencia cardíaca, les presento a un nuevo antiarrítmico que se usa en la clínica actualmente, no tiene muchos años, tiene 4 o 5 años, y es la ivabradina. La ivabradina es un antitaquicárdico, es decir, es un agente que induce disminución de taquicardia o bradicardia en todo caso. ¿Por qué les parece que la ivabradina es eficiente contra la taquicardia? ¿Qué hará? Bloquea IF. Bloquea IF. Fíjense cómo esta es la corriente de IF control y esta es la corriente de ivabradina. Fíjense que esta dosis, 3 micromolar, casi deja sin IF a la corriente. Sin embargo, esto es frecuencia cardíaca del ratón. Acá dice 400. El ratón tiene 450 latidos por minuto, ¿no? Nosotros tenemos 70, el elefante tiene 40. Cuanto más grande el mamífero, tiene menor frecuencia cardíaca. Fíjense cómo en el ratón la frecuencia cardíaca disminuye con ivabradina. ¿Ven? Claramente disminuye. Por eso se usa como antiarrítmico. Ahora, ¿qué pasó con este buen hombre Di Francesco? Pasó que cuando se descubrió la ivabradina, que no fue hace mucho, se vio, y esto que voy a decirle ahora no está en los libros, pero en los prácticos algunos ayudantes se lo dan, por eso yo se los comunico. Ustedes van a encontrar con una nueva teoría del marcapasos. La teoría clásica o moderna es la de Di Francesco e IF, pero apareció en los últimos años una nueva explicación. Y algunos jefes de trabajo práctico y algunos ayudantes la conocen y tienen como ansiedad por volcar todos sus conocimientos y se las dicen. Por eso yo se las voy a comunicar también. Pero no la van a encontrar en ningún lado, ni siquiera en el BOR nuevo. Lo que yo voy a contar ahora es lo que está aceptado, pero no está en los libros. ¿Se entiende? Fíjense que la ivabradina disminuye la frecuencia, pero no anula automatismo. Esta barra de acá dice 400 por minuto, acá dice 300. Es decir, sigue latiendo. Sigue latiendo. Le di para que tenga ivabradina y sin embargo el corazón sigue latiendo. ¿Qué pasa? IF no es el único responsable de la fase 4. Apareció un nuevo protagonista.
Y F es importante para iniciar el potencial, pero no parece ser la única corriente responsable, ya que su bloqueo no suprime totalmente el automatismo. Hay ratones knockout de IF que tienen una muy baja pero cierta actividad automática. Otra cosa tiene que haber. Apareció este muchacho llamado Edward Lakata de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, de Baltimore, y nos dio una nueva propuesta para explicar la despolarización espontánea de fase 4. Una propuesta que despreciaba a IF. Les cuento que hoy la cosa está más moderada, pero en ese momento Lakata despreció IF y dijo: la verdad es esta. Y el potencial de fase 4 se produce porque, y acá para verlo esto no sé, a ver, ¿qué fue lo que apagaron antes? Esto era. Esto no es. Creo que apagué el aire incluso. Sí. ¿Cuál será? ¿Esta? Y habría que sacar la cortina. Bien. Fíjense que lo que ven acá es un potencial de acción del nodo SA. En realidad hay dos potenciales de acción, 1 y 2. ¿Lo ven? Fíjense que acá tienen dos montañitas, una montañita y otra montañita. Lo que ven acá es calcio intracelular. Es una señalización de calcio. El calcio aumenta, eso lo vimos recién, ¿no? Durante la meseta el calcio aumenta en el medio intracelular porque viene por el canal L. ¿Está bien? Ese aumento de calcio produce la contracción, como yo les dije. Ese aumento de calcio puede ser detectado por esta imagen, donde ven que durante el potencial de acción se enciende la imagen de calcio. Es decir, aumenta el calcio, ya lo sabíamos, nada nuevo. Lakata lo que descubrió es que en estas células, solo en estas células, es decir, solo en las células especializadas, lo descubrió para SA y para AB. Descubrió que antes del pico de calcio que se produce, como ya sabíamos, durante el potencial de acción, hay un piquito más chiquito previo. ¿Lo ven acá? Que es anterior. ¿Ven dos montañitas, una chiquita y otra grande? Bueno, esta chiquita de antes del potencial de acción no puede ser por entrada de calcio por el canal L, porque todavía no se abrió el canal L. Fíjense que la montañita está antes del potencial de acción. Fíjense que el potencial de acción empieza acá y ahí se enciende antes. ¿Se ve? Es decir, ¿qué detectó Lakata? Que hay una liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Es calcio intracelular que antes del potencial de acción, de manera tipo reloj también, escupe hacia el citosol. Escupe un poquito de calcio antes del potencial de acción y de manera cíclica. Ese calcio que el retículo larga, ese poquito calcio que larga hacia el citosol, genera la aparición de una corriente. Esa corriente es una corriente a través de un transportador. Acá lo ven mejor, ¿ven cómo se enciende la célula bien cuando se produce potencial de acción? Pero antes, ¿ven que ya hay calcio? ¿Ven? ¿Lo ven ahí? ¿Ven que un poquito, es como que el retículo sarcoplásmico escupe un poquito de calcio antes de que se produzca potencial de acción? Ese calcio que es liberado al citosol, hay un transportador de membrana que se llama intercambiador sodio-calcio. Ese calcio lo saca hacia afuera. Como lo ve, lo saca. Cuando saca calcio, mete sodio.
Es un intercambiador, es un transportador. Intercambiador sodio-calcio. A ver si tengo un ejemplo. Bueno, acá están los dos relojes. ¿Ven? El reloj de membrana y el reloj de calcio, o reloj de la cata, como también se le conoce. Ese calcio, no, acá no aparece el NSX. NSX es el intercambiador sodio-calcio. Imagínense un transportador que cada vez que ve calcio adentro lo saca, pero para sacarlo mete sodio. Es más, aprovecha el gradiente, es un transportador que tiene activo secundario, que lo que hace es aprovechar el gradiente de sodio para sacar calcio. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Este transportador saca un calcio y mete 3 sodios. El calcio tiene signo más 2, ¿no? Y el sodio más 1. 3 sodios hacia adentro, un calcio hacia afuera. ¿Hay flujo neto de qué? De carga positiva. Esa carga positiva es la que produce la despolarización. Cuando en la cata suprimió el retículo, se acabó el automatismo. Cuando la cata anuló el retículo sarcoplástico, suprimió el automatismo. ¿Está bien? Y ahí se armó el gran despiole. Una de las primeras discusiones, por suerte yo tuve la suerte de asistir en Boston a una charla, un debate, en un congreso donde se propuso un debate entre Di Francesco y la cata, hace 10 años. Los tuvieron que separar. Esto no estoy mintiendo, se agarraron a trompadas. Yo por mi apellido, yo hinchaba por el italiano. Pero hoy ya sé que la cata no es ningún skill. Pero ¿por qué iberradina? Pero si F no fuese importante, ¿por qué iberradina se usa como en la clínica tanto? Porque hoy sabemos, hoy se pusieron de amigos los dos, ¿no? Y hoy sabemos que los dos participan. Pero parece ser que el reloj de calcio es el que enciende el fósforo. Si no hay reloj de calcio, no hay automatismo. Pero IF es el que modula después esa pendiente. Sin IF, la pendiente es muy aplanada. La frecuencia cardíaca es bajísima. IF lo que hace es modular esa pendiente. Pero el que enciende el fosforito es el reloj de calcio. Es el reloj de la cata. ¿Entendió? Entonces, yo se los doy, no está en los libros, pero en los prácticos, algunos ayudantes audaces se lo comentan. Por eso es que se los digo. Bien. Vamos a ver ahora el... Chicos, esto que falta de la clase, esta figura tendrían que volver a verla. Cuando el doctor Escudero, que es un cardiólogo, les dé la clase de ECG, va a volver a esta figura, imagino yo, que es la asociación entre el ECG, con el electrocardiograma, y los potenciales de acción cardíaca. Ustedes como médicos, cuando sean médicos, lo que van a ver no son potenciales de acción. Van a ver el registro intracelular del promedio de la actividad de las billones de células cardíacas reflejadas en un único registro que es el ECG. Ahora, el ECG, ¿de dónde viene? De los potenciales de acción cardíaca, por supuesto. Y la actividad eléctrica del corazón reflejada por ECG es la actividad eléctrica del billón de células, de los billones de células cardíacas. ¿A qué corresponde cada onda del ECG?
Esto va a ser muy básico lo de hoy. El SG tiene estas ondas. Ustedes conocen el SG, ¿no? Sí. Bien. La onda P, la onda QRS y la onda T. Vamos a hablar de esas tres ondas nada más. Lo que yo mostré ahora, hasta ahora son registros intracelulares, es decir, un electrodo puesto adentro de la célula. El SG hace lo que puede, el SG no está pinchando la célula. Ve los cambios en los gradientes eléctricos, pero desde afuera. Los electrodos están sobre la piel, ¿se entiende? Pero es el reflejo de la actividad de los potenciales de acción del corazón. La onda P se produce porque en ese momento se está despolarizando la aurícula. Es decir, la fase cero del potencial de acción de la aurícula, obviamente que lo primero que aparece es el nódulo SA, pero el SA son tan poquitas células y tan chiquito el SA que el SG ni lo detecta. No detecta la actividad del SA. El SG lo primero que detecta es una onda pequeña llamada onda P, que es la actividad auricular. Las aurículas tienen un volumen interesante, obviamente es mucho más chico que los ventrículos, pero tienen un volumen de células que pueden transmitir hacia el registro celular su gradiente eléctrico. Entonces, la onda P coincide con la despolarización auricular. La repolarización auricular no se ve porque está justamente tapada por el QRS. El QRS, que lo que sigue, coincide con la despolarización ventricular. El QRS coincide con la despolarización ventricular. El ventrículo se despolariza, como dije antes, desde endocardio hacia epicardio. Entonces, esto será, supónganse que endocardio y esto último será epicardio. Bien, entonces QRS coincide con la despolarización ventricular. La onda T coincide con la repolarización ventricular. Por lo tanto, entre la onda Q, entre el punto Q y el final de la T, este intervalo QT, este intervalo representa la duración del potencial de acción cardíaca. Si un paciente llega, le hace el ECG, y ustedes encuentran un intervalo QT alargado, significa que su potencial de acción de sus células ventriculares está alargado. Si lo encuentran más corto, porque está corto. Hay patologías que se llaman síndrome del QT alargado, donde van a encontrar potenciales de acción alargados, producto de canalopatías. Canalopatías, que es una traducción del inglés channelopathy, es lo que estudia la mutación de los canales iónicos. En el caso del QT alargado hay 3 tipos al menos que son producidos por mutaciones. ¿Se entiende? Bien. Ahora, acá hay algo particular, que incluso yo se lo pregunto a veces a los médicos y a los cardiólogos, y medio que a veces hasta se descolocan. La pregunta es, ¿por qué la onda QRS tiene igual polaridad que la T? Se entiende que la onda P tenga igual polaridad que la onda QRS, ven que las dos son positivas, ¿no? Se entiende que P tenga igual polaridad que la QRS porque las dos indican despolarización. Ahora, la onda T también es positiva, sin embargo indica la repolarización. ¿Cómo puede ser? La explicación está en la famosa heterogeneidad transmural de la repolarización. La secuencia de despolarización, como yo les dije, es de endocardio a epicardio. La secuencia de despolarización es de endocardio a epicardio. ¿Qué sería lo más lógico? Si lo último que se despolarizó es el epicardio, ¿qué tendría que ser lo último que se repolarice? Si fuese así, la onda T sería negativa. Fíjense, si fuese así, se despolariza el endo, después la M
y después el EPI. Se repolariza primero el endo, después la M, después el EPI. La onda T debiera ser negativa. Sin embargo, en realidad, la onda T es positiva en la mayor parte de las derivaciones. ¿Y esto por qué? Porque si bien se polariza primero el endocardio y por último el epicardio es lo primero que se repolariza. ¿Por qué? Porque tiene potencial de acción más corto. Porque tiene más ITO. Y la célula M es la que tiene la duración mayor, porque tiene menos IKS. Como tiene menos IKS, tiene duración más larga. Entonces fíjense, qué interesante, que la repolarización final del epicardio coincide con el pico de la onda T. La repolarización final del mesocardio coincide con el final de la onda T. Es decir, el pico de la onda T se da porque ahí se están repolarizando las células del epicardio. Por lo tanto, el epicardio es lo último que se despolariza, pero es lo primero que se despolariza. Y el SG, como lo ve de afuera, y lo que ve son gradientes eléctricos, lo ve como la secuencia de polarización. ¿Se entiende? Lo ve al revés, porque los electrones están corriendo para el mismo lado. ¿Se entiende? Bien. Si esto se pregunta a un médico, cardiólogo, quizá no tenga de todo claro, porque es algo que es bastante complicado de entender. ¿Pero ustedes lo entienden? ¿Se entendió? Bien. Vamos ahora a entender para que no se dedica a la investigación, porque no es muy fácil entender. Fíjense este gráfico que lindo. Fíjense si IKS, todo esto que ven acá son reproducciones informáticas, es decir, modelos matemáticos. Es lo que se llama investigación in situ, es decir, una ecuación que yo le pongo lo que yo quiero y altero las corrientes como yo quiero. Fíjense que si yo artificialmente con la computadora hago que IKS sea toda igual, la onda T es negativa. Si IKS fuese igual en todas las células, entonces el epicardio sería lo último que se repolariza. Bueno, vamos a terminar con una animación. Lo que vamos a ver ahora es solo los ventrículos, es decir, un corazón sin aurículas. Vamos a ver un modelo hecho por software de los ventrículos. Van a ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y el septo o septo. Lo que van a ver es la secuencia de despolarización y la secuencia de repolarización. Vamos a ver si puede. Lo podemos ver varias veces para que lo puedan. Fíjense, este color, pasa que falta el color rojo, que es el, bueno, lo ven ahí, esto supuestamente tiene que ser rojo, pero es negro, no sé por qué. ¿Ven las caras de colores? Negro, que tendría que ser rojo, es negativo, y azul es positivo, es decir, azul verde es positivo, es decir, cuando la célula esté polarizada, la van a ver azul-verde, ¿está bien? Y cuando esté repolarizada o hiperpolarizada o polarizada, la van a ver negra o roja. Entonces, fíjense de dónde proviene. Lo que ven acá es el SG además. Es malísima la lámpara. Lo que ven acá abajo es el electrocardiograma. No sé por qué no arranca.
para atrás. No quiere pensar más, Esto para que ustedes vean la secuencia de despolarización. Es decir, lo que tendrán que ver, acá está, ¿ven? QRS, esto es QRS, ¿ven? Está despolarizado. Ahora viene onda T y se va a repolarizar, ¿ven? De vuelta, QRS se va a despolarizar, ¿lo ven? Ahora van a ver la onda T y se va a repolarizar. Ahora vamos a ver de dónde viene esa despolarización. A ver si podemos verlo de vuelta. Ahora tienen que ver, ¿qué es lo que tienen que ver? Yo dije que se despolarizaba de endocardio a epicardio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver primero verde? El septum. El septum es más, de endocardio a epicardio y primero el ápex. Recuerdan que era así, ¿no? Era por haz de His, por septum, luego ápex, base. Y de endocardio a epicardio. Esa es la secuencia que tienen que ver para la despolarización. Después cuando llegue la onda T, tienen que ver al revés. Tienen que ver que lo primero que se pone negro es el epicardio. Es decir, tienen que ver desde afuera hacia adentro. ¿Se entiende? A ver si lo podemos ver de vuelta. No sé por qué están rebeldes. ¿Está pensando? Entre la computadora y la lámpara, ahí está. Fíjense, la despolarización tiene que ser del septum, ¿ven? ¿Lo ven? Sí. Ahora vamos a ver la repolarización. Tiene que ser de afuera hacia adentro. Fíjense de vuelta, el septum adentro. ¿Lo ven? Y ahora la repolarización. Terminar, una canalopatía bastante frecuente, que es el síndrome del QT prolongado, donde ven la relación entre los canales iónicos y cómo puede afectar eso la actividad eléctrica del corazón. Hay tres tipos principales, llamados tipo 1, 2 y 3. En el tipo 1 y en el tipo 2 hay pérdida de ganancia de corrientes de potasio. En el tipo 1 lo que está mutado es IKS. El tipo 1, que es el más frecuente, es una mutación en el canal IKS, que ven acá, donde ese canal es menos funcional, deja pasar menos potasio. Por lo tanto, el potencial de acción se alarga. En el tipo 2 hay menos IKR. También hay menos IKR, el potencial de acción se alarga. Y en el tipo 3 hay más corriente de sodio. ¿Saben por qué? Porque se afecta la inactivación. Hay menos inactivación. Entonces, en cambio de inactivarse rápido, se inactiva más lentamente. Entonces, durante el potencial de acción entra más sodio que el habitual. En los tres casos, ya sea por pérdida de corriente repolarizante, o en el 3, que es por ganancia de corrientes despolarizantes, se produce un potencial de acción muy largo que se detecta en el ECG como un intervalo QT más largo. Estos pacientes son pacientes que cuanto antes se descubra su patología mejor, porque suelen morir por muerte súbita. Y la edad a la cual se presenta la muerte es muy variable. Puede ser desde muy jóvenes hasta gente ya grande que ha cursado con la enfermedad toda su vida, pero que en un momento
les produce la muerte súbita. O el ejercicio, por ejemplo. El tipo 1 es el menos dañino, digamos, el menos perjudicial, pero es el más frecuente que aparezca luego de luego de realizar ejercicio. Generalmente se mueren no durante el ejercicio, sino cuando están bañando en el vestuario. Ese es típico del tipo 1. Tiene que ver con los niveles de potasio extracelular. Acá están modelados los 3 tipos de síndrome de QT. Ven que el QT1 se homogeneiza la repolarización y en los tipos 3 y 2 se aumenta la heterogeneidad. Cuanto más crece la onda T es porque aumenta la heterogeneidad de la repolarización. Y cuando se achica la onda T es porque aumenta la homogeneidad o se reduce la heterogeneidad. Y es lógico, ¿por qué? Porque si falta IKS le falta a la célula M ya por sí. Ahora, si le falta a la célula M, que ya le faltaba, y también le falta ahora a las otras, empareja la falta de IKS en todas. Entonces se homogeneiza la repolarización, ¿se entiende? Por último, un caso muy común en la clínica, que es la famosa isquemia miocárdica, que lleva al infarto del miocardio, a la muerte de las células cardíacas y por lo tanto se afecta la capacidad de bomba del corazón. El corazón ya no se contrae normalmente una vez que está infartado, sino que se contrae con dificultad. Incluso el infarto puede llevar a la muerte, como ustedes saben. Fíjense que durante la isquemia miocárdica aguda, lo que ocurre es que aumenta mucho la onda T. Esto es clásico. Cualquier cardiólogo puede decir a ustedes, ¿cuál es la marca registrada del infarto? Y los tipos le van a decir de una, la elevación del ST. Es decir, esta elevación, ¿ven? ¿Ven cómo se eleva este segmento ST? ¿Ven que este es el normal y se eleva? Entonces, enseguida les dicen la elevación del ST. ¿Por qué? Ni idea. No sé. Pero esa es la marca registrada, es la elevación del ST. ¿Por qué se eleva el ST? Se eleva el ST porque el epicardio se acorta mucho en comparación con el endocardio. ¿Y por qué se acorta mucho el epicardio y se acorta menos? En realidad se acortan todos. Fíjense, se acorta el endocardio, se acorta la M y se acorta el epicardio. Pero el epicardio se acorta mucho más, entonces aumenta la heterogeneidad. Fíjense cómo crece la onda T. Tanto crece que eleva el segmento ST. Y eso es la marca registrada. El paciente llega, le hacen el electro y ve esto, tiene infarto. Enseguida le piden las enzimas, la troponina, el LDH, y ahí dicen, bueno, sí, efectivamente está infartado. Y ahí tienen que ver si reperfunden, si hacen angioplastía, si hacen bypass, lo que sea. Pero ese tipo está infartado. ¿Por qué? Porque se produce entonces esta dispersión transmural. Esta dispersión transmural se produce porque el epicardio tiene gran cantidad de canal llamado canal de potasio sensible a ATP. El canal de potasio sensible a ATP es un canal de potasio que se abre cuando el ATP se reduce. Cuando el ATP disminuye, es decir, es un sensor metabólico este canal, muy exquisito. Si el ATP disminuye, el canal se abre. Entonces, ¿qué pasa en isquemia? ¿Qué les parece? Bueno, ¿y eso a qué lleva? A que baje el oxígeno. Y si hay poco oxígeno, ¿hay poco qué? ATP. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando baja el ATP, porque bajó el oxígeno es el aceptor final de los electrones que vienen bajando por la cadena de transporte de electrones de la membrana interna de la mitocondria. Si no hay oxígeno, no hay producción de gradiente de protones para que pasen a través de la ATPasa, y no hay ATP. Entonces, si no hay ATP, el canal se abre. Y como se abre, justamente la isquemia, la anoxia o la hipoxia produjo disminución de ATP, se abrió el canal. Como el epicardio tiene mucho canal, que fíjense que en fisiología es un canal que está cerrado. Y se parece un canal tonto, porque no funciona nunca. ¿Cuándo funciona? Cuando baja el ATP. Ahora, fíjense que en la patología el canal se despierta.
La ATP baja, se acorta, se eleva el ST. Este canal, ustedes lo van a ver. Yo se los presento acá, en la isquemia cardíaca. Pero ustedes lo van a ver en detalle cuando vean sistema endocrino. Porque este canal es el responsable de la liberación de insulina por la célula beta. La célula beta del páncreas libera insulina cuando se despolariza. Cuando se despolariza la célula, la insulina se libera de sus gránulos y se despolariza cuando el canal se cierra. Es un canal, en este caso, que está al revés. Este canal de potasio está siempre abierto en la célula beta. Cuando la ATP aumenta, el canal se cierra. Cuando se cierra, deja de salir potasio. Se despolariza la célula, entra calcio y el calcio produce la exocitosis de la insulina. ¿Por qué se cerrará el canal en la célula beta? En este caso, ¿por qué? Porque la aumenta la ATP. ¿Y por qué aumentará la ATP? Porque en la célula beta entra glucosa. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, la glucosa entra a la célula beta, produce ATP, inhibe el canal de potasio sensible ATP, se despolariza la membrana y se libera insulina. ¿Qué es lo que necesitamos? Insulina cuando aumenta la glucosa en la sangre. ¿Se entiende? Los diabéticos de tipo 2, que son los diabéticos insulino resistentes, es decir, no son aquellos en los cuales la célula beta está enferma, sino que está bien la célula beta, pero el receptor de insulina está afectado, tiene insulino resistencia. Esos diabéticos tipo 2 se tratan con bloqueantes de estos canales para que continuamente esté liberando insulina. ¿Está bien? Entonces la insulina endógena, si bien el receptor es resistente, producir una hiperinsulinemia produce que algunos que sean más o menos sensibles a la insulina actúen. Esos pacientes con esta droga que es oral andan bastante bien durante un tiempo. Los otros pacientes no hay nada que hacer, hay que inyectarles la insulina porque la célula beta no la produce, así que yo no puedo estimular la secreción porque no tiene producción de insulina en la célula beta. Son los tipo 1, que son los de los niños, ¿no? Los diabéticos que son diabéticos desde chiquitos. Bueno, creo que eso fue todo. Nos vemos durante la cruzada.